SER ha podido hablar con un maquinista de Renfe que pasó por el lugar del accidente 40 minutos antes de que ocurriera. Es cierto que él pasó por la vía del Albia, para que nos entendamos, no por la vía por la que descarriló el Lirio, pero dice que ni en ese momento, cuando pasó por el otro lado, notó nada extraño por el tramo de Adamuz, ni lo había notado. Es maquinista que cubre la ruta entre Madrid y Andalucía en ambos sentidos y asegura que estamos ante un accidente imposible de prever, pero que sí que manda un aviso. Nuestro compañero Edu Hernández, que cubre la información del sector ferroviario, ha sido quien ha hablado con él. Edu, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. ¿Qué es lo que te ha contado de lo que recuerda de la tarde del accidente? Pues mira, como bien dices, hemos hablado con Miguel Junquera, un maquinista de Renfe, que esa tarde estaba haciendo un servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Para él, que sí que consigue llegar con su tren hasta Sevilla, fue una tarde normal hasta que se entera del accidente. Bueno, fue un viaje normal hasta Sevilla y fue, bueno, yo me enteré de lo que pasó al llegar a Sevilla y bueno, pues nos trastocó obviamente la operación, no pudimos volver a Madrid, que era donde yo tenía que volver con mi siguiente tren. Y nada, pues bueno, hubo que pasar la noche en Sevilla con más compañeros que también se quedaron con mi situación igual, allí atrapados en Sevilla. Pasa por ese punto del accidente 40 minutos antes de que ocurra y no nota nada raro. 40-45 minutos antes pasé. Yo bajaba por la del Albia. ¿Y tú viste o notaste algo extraño? Pasé con normalidad. Esto es importante matizarlo, él pasa por la vía por la que estaba circulando el Albia, pero ya había estado haciendo muchos servicios en el sentido contrario, pasando por Adamuz, pasando por ese punto de descarrilamiento y no había notado nada extraño. Él corrobora además que esa vía se ha renovado, él lo ha visto, él lo ha sufrido. Vivimos los trabajos porque se hicieron los trabajos sin cortar la circulación, entonces pues, bueno, se estableció una limitación de velocidad, se pasaba a menos velocidad, se veían los trabajos y tal, y bueno, cuando finalizaron pues sí quedó una infraestructura renovada y bueno, pues sí, con todos los aparatos de vía, los desvíos y tal estaban todos nuevos. Y es por eso, Ángels, que él no había notado nunca nada extraño en ese punto antes, por lo que parece, dice que es un accidente muy extraño, prácticamente imposible de prever, pero sí que es un claro mensaje de advertencia. Pero al final, un accidente de este tipo complejo es muy difícil de imaginar y obviamente un accidente de este tipo no pensábamos que pudiera darse. Pero en sí, si llevamos denunciando a tiempo la situación de la infraestructura y ahora tenemos 2 accidentes, pues bueno, es un indicativo. Es un indicativo de que algo no se está haciendo bien. Claro, él dice que en este caso era difícil de prever, que es un accidente extraño, pero eso no quiere decir que ellos no lleven tiempo, y eso lo hemos contado desde el principio, los maquinistas denunciando el mal estado de algunos tramos de las vías. ¿Sobre esto qué te ha contado él? Pues es cierto que aunque Adamuz no estaba dando en principio problemas y acaba de ser renovado, Miguel sí que ha estado haciendo varias rutas de alta velocidad y ha notado que hay muchos puntos problemáticos. Bueno, la más conocida es la Madrid-Barcelona, la que más quejas está recibiendo, el tramo Córdoba-Málaga, Madrid-Barcelona, como decía, Madrid-Valencia también en bastantes puntos. Miguel, como maquinista, considera que falta inversión en mantenimiento, pese a que sabemos que el gobierno está haciendo en este sentido un gran esfuerzo inversor. Pues en el momento que tenemos limitaciones de velocidad, y no lo digo por esta sede ahora, pero que tenemos limitaciones de velocidad que perduran en el tiempo, en el momento que vemos este deterioro que está habiendo en ciertas líneas en las que pues, los trenes vibran más, en el momento que vemos pues eso, saturación en estaciones, en líneas. Sobre esas limitaciones de velocidad, eso de que hay un solo maquinista haciendo más de 20, Miguel nos ha explicado que no es solo un maquinista, son muchos maquinistas reportando y que ya llevan mucho tiempo haciéndolo. Ese maquinista, estoy convencido que cada día que pasa con su tren lo hace, y no solo lo hace él, lo hacen todos los maquinistas que se sienten... O sea, hay más maquinistas haciendo este tipo de cosas. Es que es muy surrealista. Y ahora, curiosamente, después del accidente de Adamuz, sí están aplicando esos procedimientos como deben. Cuando un maquinista reporta que hay un golpe... ¿No los estaban aplicando antes? Nosotros sabemos que muchos maquinistas se han quejado de situaciones en las que había golpes en la vía, en la que se notaban vibraciones y no se imponían ese tipo de limitaciones. Pues lo que no es normal es que se nos impongan limitaciones tan seguidas. No es normal porque no se ha hecho con anterioridad. Y una última cuestión sobre lo que hemos hablado con Miguel. Esa preocupación que puede haber o no de si el ferrocarril es seguro, evidentemente se la hemos trasladado, porque todos estos accidentes pueden llevar al oyente, pueden llevar al viajero a pensar, a generarle dudas a la hora de subirse al tren. Le escuchamos. Yo entiendo que un viajero pueda estar asustado ahora mismo con lo que está pasando,
2 accidentes de esta magnitud en el que hay víctimas mortales. O sea, si vemos el número de accidentes con víctimas mortales es reducido, la verdad. Que haya 2 tan seguidos. Yo considero que viajar en tren es seguro. Si comparamos estadísticas, por ejemplo, con tráfico, hay mucha más probabilidad de tener un accidente de coche que de tener cualquier tipo de incidencia en un tren. Te comentaba, Miguel, el tema de la inversión en mantenimiento el otro día. Hacíamos números sobre las inversiones. Él cree que es necesario inyectar más dinero, sobre todo en el mantenimiento, en la conservación de la infraestructura. Edu, has hecho una comparativa con otros países de Europa y aún estando en un nivel de inversión histórico, que esto es lo que contábamos el otro día, estamos casi un 60% por debajo de la media europea. Sí, el propio ministro Óscar Puente, a colación de una pregunta muy relacionada con el mantenimiento, comentó en la rueda de prensa del otro día, haciendo balance de este accidente, ese debate de si se invierte lo suficiente en mantenimiento. Es un debate lícito y al que está abierto. Bien, yo agradezco que se reconozca que el esfuerzo inversor ha crecido y admito que sea posible abrir un debate sobre si es más necesario incrementar la cantidad que se Así que eso es lo que hemos hecho, ampliar ese debate y ese indicador a otros países de Europa. Aunque estamos en máximos de inversión, según los últimos datos de 2025, y ese esfuerzo ha crecido de forma considerable estos últimos años, un 54% desde 2018, hemos recopilado datos de Eurostat y el regulador independiente de ferrocarril. En Europa, la media de inversión en mantenimiento por kilómetro de ferrocarril en 2023, que es el último dato que tenemos, el último año que tenemos con datos homogéneos disponibles, era de unos 143.000 euros, mientras que en España fue de 63.630 euros, es decir, estamos un 55% por debajo de la media. Superamos, eso sí, a Alemania, que tiene el doble de vía de tren que nosotros. Ellos gastan 46.000 euros por kilómetro y ahí sí que es más sonado y conocido los problemas ferroviarios que tienen con la Deutsche Bahn, los grandes retrasos de los operadores. También tenemos más o menos los mismos kilómetros de vía que Polonia y allí invierten 7.000 euros menos por kilómetro en mantenimiento. Francia, eso sí, nos supera con creces, 28.000 kilómetros de vía. Estamos hablando de vías de alta velocidad y vías convencionales, hemos hecho un agregado de todo, y un gasto de más de 200.000 euros por kilómetro en mantenimiento. Claro, esto sí si nos comparamos con un país que tiene una gran infraestructura ferroviaria como nosotros, pero seguimos estando muy por debajo de otros países que incluso tienen menos kilómetros de vía. Sí, te voy a dar 3 datos rápidos, 3 países. Países Bajos tiene unos 3.000 kilómetros de vía e invierte 650.000 euros. Austria tiene unos 5.500 y pone casi 540.000 euros el kilómetro. Bélgica dispone de unos 3.600 kilómetros de vía e invierte más de 360.000 euros el kilómetro. Hay que hacer 2 matices, Ángels. No vale lo mismo un kilómetro de vía de un llano que en un túnel o en un tramo de montaña. Tampoco vale lo mismo aquí que en el resto de países, el instalar ese kilómetro de vía. Todos estos datos que te he dado, como decimos, son agregados de todos los tipos de redes ferroviarias. Pero voy a coger solo la alta velocidad, que es lo que está a debate ahora mismo. El coste por kilómetro en España, el coste instalado ponderado es de 17,70 euros, según un informe de INECO. En Países Bajos es de 89 euros, en Austria es de 54, en Alemania son 46 euros y en Francia son 26. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Edu, gracias. Hasta luego. Cualquier novedad, aquí te espero. Bueno, para un momento aquí para el análisis, porque es verdad que el otro día cuando hablábamos de la inversión destacábamos que ha sido con este gobierno donde se ha multiplicado la inversión en mantenimiento, la inversión en el trazado ferroviario de este país, un 54% desde 2018, pero es verdad que sigue faltando inversión y los números comparado con el resto de países de Europa lo demuestran. Sin querer vincular una cosa por la otra, y lo decía además el maquinista con el que ha hablado Edu, este ha sido un accidente muy extraño porque además se produce en un tramo de vía que había sido renovado. El propio maquinista decía, yo lo he visto porque yo paso por ahí, nos teníamos que desviar, ha sido renovado. Es difícil vincularlo a la inversión, pero sí es un debate y además me parece importante que cuando le preguntaron el otro día a Óscar Puente, él decía, es un debate y hay que estar abierto al debate y hay que afrontar este debate.